Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores, legisladoras, público presente, personal administrativo, asesores y a nuestros amigos y amigas periodistas, reporteros que dan cobertura a esta sesión y por supuesto a quienes nos están observando, escuchando a través de las diferentes plataformas, medios de comunicación y redes sociales. El que suscribe, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, del Grupo Parlamentario de Morena, de esta 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y en el artículo 167, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito someter a consideración de esta Asamblea para su aprobación la presente iniciativa por la que se reforma la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El 27 de enero del año 2016 se publicó el decreto por el que el Congreso de la Unión reformó los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política Federal en materia de desindexación del salario mínimo. La esencia de esa reforma constitucional, de acuerdo a diversas iniciativas que confluyeron en esta materia desde el año 2014, 3 en la Cámara de Diputados y 3 en la Cámara de Senadores, fue la creación de una unidad de medida y actualización, denominada UMA, para sustituir la utilización y referencia que hasta ese momento existía del salario mínimo, como medida para cuantificar el pago de obligaciones que un gran número de leyes federales, estatales y municipales preveían. El énfasis del análisis de estas iniciativas estaba puesto en que el salario mínimo sufría un deterioro de su poder adquisitivo, porque se encontraba vinculado por múltiples normas jurídicas a servir como unidad de medida, base o referencia para multas, sanciones, obligaciones administrativas, cuotas, entre otras obligaciones, que provocaban que no fuera posible buscar un valor remunerativo y real del salario, bajo el pretexto de la correlación existente entre el salario mínimo y el costo de pago de esas obligaciones de ley. Con esta reforma se estableció en los dos últimos párrafos del apartado B del artículo 26 de la Carta Magna lo siguiente: el organismo calculará en los términos que señale la ley el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Las obligaciones y supuestos denominados en unidades de medida y actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto expresado en las citadas unidades por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. Termino la cita. Posterior a la reforma existió un sinfín de reformas en leyes federales, estatales y municipales. Entre estas se reformó en el año 2016 la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, con la finalidad, de acuerdo al decreto 104 de la 63ª legislatura de este Congreso, de armonizar las referencias sobre salario mínimo y quedar como unidad de medida y actualización. Tal reforma se estima errónea e indebida, porque la ley referida tiene como esencia el concepto honorarios, que de acuerdo con una de las definiciones de la Real Academia Española significa importe de los servicios de algunas profesiones liberales. De esta forma es claro que la esencia, razón y teleología de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato es regular la prestación de servicios profesionales, que como establece el artículo 1 de esta,
están sujetos a lo previsto en los artículos 2119 al 2128 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. De tales disposiciones es de destacar el contenido del artículo 2120 del Código Civil, que a la letra indica, artículo 2120, cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, y remarco, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto en que se prestaren, a las condiciones económicas del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, este servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. Es evidente que la prestación de servicios profesionales es eminentemente la prestación de un trabajo, es decir, una ocupación retribuida, que en todo caso debe tener como referencia un pago que se denomina honorarios. En este sentido es importante señalar que aunque los servicios profesionales en principio son regulados por la materia civil, la materia laboral contempla que los salarios son generales y profesionales, significando esto que el trabajo profesional puede llegar a ser medido en salarios o sueldos, siendo incorrecto entonces ligarlo a la unidad de medida y actualización UMA. Mantener la reforma del año 2016 a la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato hace evidente la desigualdad entre profesiones remuneradas en salarios mínimos y los honorarios profesionales de abogados y notarios del Estado de Guanajuato, cuyo arancel se establece en UMAS. Tal situación puede corroborarse analizando los salarios mínimos vigentes para este año 2022, establecidos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, que incluye en esa tabla los salarios para profesiones, oficios y trabajos especiales, estando establecido para los 61 que se catalogan ahí un importe de 260.34 pesos diarios, para todos ellos en la zona libre de la frontera norte, y en el resto del país el oficio que menos devenga es el manejador en granja avícola, con un salario mínimo diario de 173.86 pesos. Y la profesión que más alto salario mínimo tiene es la de reportera, con 387.09 pesos diarios. En contraste con tal situación, la UMA, establecida indebidamente como referencia en la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, en este año 2022, tiene un valor de 96.22 pesos diarios, lo que hace evidente lo desproporcional entre los valores de remuneración por trabajos profesionales en demérito de abogados y notarios guanajuatenses, cuyos honorarios, en caso de tener que recurrir a la ley citada, están sujetos a la UMA. Se estima que lo correcto, en lugar de tener la UMA como valor de referencia en esta ley, debe establecerse el monto que, conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y la que a su vez genera el Observatorio Laboral, OLA, que es un servicio de información confiable y gratuita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México a través del Servicio Nacional de Empleo, que, por ejemplo, tiene publicado que el profesional en derecho, entre los que se encuentran abogados y notarios, tienen un ingreso promedio mensual a nivel nacional de 12,761 pesos. Con esta información es factible establecer que el ingreso anual promedio es de 153,132 pesos, que deriva de 12 meses multiplicados por el ingreso mensual, que ya lo mencioné, es de 12,761, lo que da, repito como resultado, 153,132 pesos anuales, el ingreso anual promedio de un abogado, de un licenciado en Derecho, de un perito en materia jurídica, los que a su vez, divididos entre 365 días del año,
arrojan que el ingreso diario promedio es de 419.53 pesos. De esta forma, es válido y congruente para una ley que regula horarios para abogados y notarios tomar en cuenta el ingreso promedio de esta profesión, medido por instancias públicas especializadas en información sobre ocupación e ingresos. La presente iniciativa tiene la finalidad de dotar de verdadera congruencia a la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, la que indebidamente utiliza la unidad de medida y actualización, la UMA, como base para el pago de honorarios que se causan por la prestación de servicios profesionales, lo que es ajeno a obligaciones administrativas o fiscales, que es a las que se dirigió la desindexación del salario como medida de referencia. En el caso de esta ley, su regulación son cuestiones de naturaleza de trabajo, por lo que es incorrecto se tenga como base de su arancel la UMA. A efecto de satisfacer lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, por lo que hace al impacto jurídico, en congruencia con la reforma constitucional del año 2016, que implementó la unidad de medida y actualización, la UMA, cuya finalidad fue establecer un valor de referencia para el pago de obligaciones, tanto administrativas como fiscales. En el caso de la ley arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, se reforma el valor base de arancel, dejando de ser la UMA, para que tenga como fundamento un valor directamente relacionado con el ejercicio de la profesión en derecho, a la que pertenecen abogados y notarios, que tiene una naturaleza basada en prestación de servicios profesionales y por ende sus honorarios no pueden desvirtuarse a través de la fijación de pago en UMAS, siendo el ejercicio profesional una labor. Su pago de referencia debe ser ajeno a la UMA. Impacto administrativo. Dada la naturaleza de la presente iniciativa, no existe impacto administrativo alguno. Impacto presupuestario, igual, no existe impacto presupuestal con esta iniciativa. Impacto social. Se dota de claridad y referencia objetiva y justa la prestación del servicio profesional de abogados y notarios, así como las costas procesales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Pleno para su aprobación el siguiente decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 7, 8, 15, 16, 17, 18 y 21 de la Ley Arancelaria para el cobro de honorarios profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue. Artículo 7. Para todos los efectos de aplicación de la presente ley, y se agregará, servirá como unidad de referencia el salario promedio nacional o estatal que algún organismo gubernamental publique como ingreso para el profesional en derecho, como son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o cualquier otra instancia, que en caso de no estar expresado como ingreso diario, se deberá anualizar a 12 meses y dividir entre 365 días para obtenerse el monto diario de ingreso para esta profesión. Se establece como valor de referencia la unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho. Se aplicará el monto vigente al momento que se haga la reclamación por concepto de honorarios profesionales o por concepto de costas procesales. Artículo 8. Si los abogados o los notarios, a solicitud del cliente o por requerirlo así el negocio encomendado, salieren del lugar de su residencia, cobrarán además de los honorarios profesionales que correspondan conforme a la presente ley, el importe de 5 a 10, y se agrega, unidades de salario diario promedio para el profesional en derecho. Se cierra lo agregado. Desde el momento de su salida hasta el de su regreso. Los abogados o notarios además tendrán derecho a cobrar 5 veces, se agrega, la unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho, por cada 50 kilómetros de ida e igual cuota por el regreso a su residencia. Artículo 16. En los juicios civiles y mercantiles por concepto de honorarios profesionales o en su caso por concepto de costas procesales, se cobrará, fracción primera, de 5 a 20 veces la unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho, por la vista de actuaciones judiciales, expedientes administrativos o cualquier otra clase de documentos. Fracción segunda, de 2 a 10 veces la unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho por conferencias o consultas, si se diere dictamen por escrito, de 5 a 20 veces la unidad de medida y actualización diaria.
10. Fracción tercera, hasta un 5% de lo que se controvierta por los escritos de demanda y contestación en que se opongan excepciones. En los negocios no valuables en dinero se cobrará según su importancia y dificultad de 10 a 100 veces la unidad de salario diario profesional de salario diario promedio para el profesional en derecho. Fracción cuarta, una unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho por escritos de mero trámite. Fracción quinta, de 4 a 10 veces la unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho por escritos en que se promueva o conteste un incidente o se interponga un recurso. Y así sucesivamente se agregan las siguientes fracciones el concepto de unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho. Artículo 16. En las transacciones judiciales o extrajudiciales en las que intervengan los abogados tratándose de negocios valuables en dinero, podrán cobrar hasta un 15% de la suerte principal, y en los negocios no valuables en dinero podrán cobrar los abogados, además de la tarifa contenida en el artículo 15 de esta ley, de 10 a 100 veces la unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho. Artículo 17, igual en todas sus fracciones se incorpora en su parte correspondiente el concepto de unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho. Artículo 18, igual, en todas sus fracciones, en las partes correspondientes, se incorpora el concepto de unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho. El artículo 21, igual, en todas las fracciones, en su parte correspondiente, se incorpora el concepto de unidad de salario diario promedio para el profesional en derecho. Y con eso concluimos la exposición, no sin mencionar que se agregaría un artículo transitorio único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras y compañeros.